¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá estamos en una nueva clase de construcción de la ciudadanía. Vamos a seguir trabajando la cuestión ambiental. En esta clase, como su título lo indica, vamos a ver las miradas que existieron a lo largo de la historia sobre la naturaleza. ¿Y por qué es importante pensar las miradas o por qué decidí dar esta clase después de varias clases que nosotros venimos trabajando distintas cuestiones ambientales? Porque todos los seres humanos, todas las personas tenemos percepciones, es decir, tenemos ideas acerca de cómo es el mundo, ideas eh, en cuestiones políticas, en cuestiones económicas, en cuestiones sociales y también en cuestiones ambientales. Y esas ideas se transforman en acciones, es decir, los seres humanos, la mayoría de las personas, actuamos en función de esas ideas previas que tenemos, en función de esas percepciones. No nos vamos a meter en esta clase de cómo se construyen esas percepciones, pero lo cierto es que existen. Y sobre la naturaleza también tenemos percepciones y también existieron distintas percepciones a lo largo del tiempo. Cuando digo que existieron distintas percepciones a lo largo del tiempo, lo que estoy diciendo es que no son percepciones naturales, es decir, son construcciones de las sociedades, construcciones que cada sociedad se va realizando a través del tiempo, a través de la historia, y en función de esas percepciones va actuando. Y al no ser naturales se pueden ir modificando. Vamos a ir viendo cuáles fueron estas percepciones. Fueron cinco: la percepción renacentista, eh, cinco a partir del siglo XV, cuando fin del siglo XV, comienzo del siglo XVI, cuando llegan los españoles a América. Vamos a tener una teoría de la evolución, una concepción conservacionista, una economicista y otra percepción que parte de los movimientos sociales. La primera, la concepción renacentista, se valora en esta concepción, o para quienes tienen o tenían este pensamiento, se valora la capacidad transformadora del ser humano a partir del uso de la razón. Es decir, las personas, los seres humanos, utilizamos la razón y en función del uso de la razón, del pensamiento, somos capaces de modificar la naturaleza. Y esto se ve como un valor positivo. Y es el primer paso para comenzar a separar la naturaleza de la sociedad, ¿sí? Es decir, la sociedad va por un lado y la naturaleza con sus ciclos irá por otro, y es el hombre y la mujer quienes pueden, utilizando la razón, intervenir y transformar. Se rompe eh, con la idea del ser humano como un elemento de la naturaleza, ya deja el ser humano de ser un elemento más de la naturaleza, sino que, como decía anteriormente, se separa y en función de que está separado puede intervenir y transformar. Y que puede utilizar la naturaleza para lo que deseara, y esta idea va a ser impuesta en América, como le decía hace un rato, luego de la conquista de América. Y a partir de la conquista de América vamos a ir transitando distintas percepciones a lo largo de la historia del continente americano. La otra percepción es la de la teoría de la evolución. Esta teoría fue pensada y, y escrita y desarrollada por Charles Darwin a mediados del siglo XIX, y piensa y analiza la naturaleza como un sistema con leyes propias. ¿Y qué función para esta percepción tienen los hombres y las mujeres, el ser humano? Bueno, la sociedad debe conocer y respetar para no obstaculizar la evolución de este sistema y de estas leyes propias que tiene la naturaleza. Pero seguimos pensando, ¿no? Una sociedad que separada de la naturaleza. Lo único que tiene que hacer es no meterse, no molestar demasiado y permitir que el ciclo natural se, se siga desarrollando, pero seguimos hablando de un hombre, una mujer, un ser humano separado de la naturaleza. A partir de la década del 60 surge otra nueva concepción, década del 60 del siglo XX, que es la idea conservacionista. Y
Y en esta década lo que aparece, y si recuerdan una de las primeras clases yo dije, a partir de la década del 60, década del 70 es cuando se empieza a ver que la incidencia del ser humano sobre la naturaleza está teniendo efectos eh, dañinos hacia la naturaleza. Y a partir de la década del 60 entonces se comienza a observar problemas vinculados a la extracción de materias primas. ¿Cuáles van a ser los primeros problemas que se detectan? El de la deforestación y la caída del rendimiento del suelo agrícola. Es decir, se empieza a perder la fertilidad de algunos suelos producto de la sobreexplotación. La deforestación, como vimos en algunas clases atrás, tiene que ver con la tala de árboles. Y acá se invierte la lógica y se empieza a ver a la naturaleza como un obstáculo al desarrollo económico. Es decir, la naturaleza o los recursos naturales no son infinitos y como no son infinitos, van a poner un freno al desarrollo económico. ¿Por qué? Porque para desarrollarnos económicamente necesitamos esos recursos y si esos recursos en algún momento se acaban, van a poner un freno al desarrollo económico que se venía viviendo en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial y que tenía un núcleo fuerte a partir de la década del 60. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Bueno, hay que conservar, ¿sí? Hay que conservar la naturaleza. A partir de la década del 80 se cambia nuevamente la lógica o la mirada que se tiene con respecto a la naturaleza, tiene que ver con el avance de una ideología, que es la ideología neoliberal, que se va a aplicar a partir de los 80 en Inglaterra y Estados Unidos y luego se va a expandir por todo Occidente. Y desde esta lógica, desde esta mirada que se tenía de la naturaleza, se ve a la naturaleza o a los recursos naturales como una mercancía. Una de las lógicas, una de las características del neoliberalismo es ver todo como una mercancía. Incluso las personas somos vistas como mercancías. En este caso, la naturaleza no escapa de la lógica neoliberal y se empieza a pensar como una mercancía que puede tener dueño. Y cualquier eh, intervención sobre el ambiente en función de cuidado se ve como una inversión. Es decir, yo cuido el ambiente porque esto me va a traer riquezas a futuro, no por una lógica de poder vivir mejor, sino por una lógica economicista. Es decir, cuido porque me va a traer riquezas. Entonces, para el neoliberalismo la naturaleza se ve como una mercancía que puede ser comprada y puede ser vendida. Y en este momento hay otra corriente, y quiero aclarar una cosa, no es que, bueno, una corriente deja paso a otra, sino que en esta actualidad nuestra están conviviendo distintas corrientes, y por esto es importante charlarlo en la escuela, para que nosotros podamos ver en qué lugar ubicamos la materia, en qué lugar nos queremos ubicar nosotros, y es en este contexto del cual, dentro de esta percepción que voy a mencionar ahora, es donde intento ubicar la materia, ¿no? Los movimientos sociales van a generar una nueva percepción acerca de la definición o de esta primera pregunta que nos hicimos de qué es la naturaleza. Van a tener, como les decía, una nueva percepción y es otorgarle derechos y valores humanos a las especies de plantas y animales y también a sitios. Ya no es una mercancía, ya no es un objeto, ya no es algo a lo cual tenemos que conservar solamente para no poner en riesgo nuestro desarrollo económico, sino que le otorgamos derechos. ¿Sí? Transformamos a la naturaleza en un sujeto de derecho. Y el objetivo es que esta naturaleza nos permita a nosotros producir satisfactores, es decir, utilizar las materias primas para satisfacer nuestras necesidades, pero en armonía con la naturaleza, sin atacarla, sin destruirla, ¿sí? Sin poner en riesgo las generaciones futuras. La dimensión ambiental, en las materias que van a ir trabajando cuando aparezca, las dimensiones ambientales forman parte de un sistema complejo en el cual es necesario resguardar los equilibrios biológicos y también la mejor calidad de vida de las sociedades.
No se trata, esto lo quiero aclarar, no se trata de, bueno, listo, cuidemos la naturaleza, no utilicemos ningún recurso natural más porque estaríamos perjudicando la calidad de vida de las sociedades. De lo que se trata es poder lograr una relación de armonía y tener una perspectiva sustentable, es decir, que la utilización que le demos hoy no ponga en riesgo la, las generaciones futuras. De esto se trata y por eso es importante, o por eso decidí este año trabajar estos contenidos. Les mando un abrazo y nos vemos cuando se pueda.